¿Estamos listos esta noche? Los viernes estamos con el estudio de las parábolas de Jesús, y son cualquier cantidad de parábolas, ¿verdad? Que Jesús, las enseñanzas de Jesús prácticamente fueron, ¿verdad? Ilustradas con historias, casos de la vida real que Jesús puso para ilustrar las enseñanzas del reino de Dios. ¿Estamos aquí? ¿Me dice amén? Entonces hoy vamos a continuar con este estudio y vamos a ir a las Escrituras. Le voy a invitar entonces que abra sus Escrituras en el libro de Lucas, capítulo 10 y versículo 25. Hoy vamos a estudiar la parábola del buen samaritano. ¿Estamos listos? Lucas capítulo 10, versículo 25, dice: y he aquí, dice, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Verso 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es el prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor mi Dios, creemos que tu presencia está en este lugar. Creemos, Señor, que nada sale bien si tú, Señor, no lo bendices. Por eso en este momento te pedimos que derrames de tu misericordia y bendigas, Señor, este mensaje para que pueda ser de bendición para cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Esta parábola, hermanos, al igual que la parábola del hijo pródigo, son parábolas muy conocidas por la mayoría de cristianos. Y de allí, ¿verdad?, es donde conocemos algunos nombres de algunas instituciones, nombres de algunas escuelas, de algunos ministerios, de algunos hospitales, etcétera, etcétera. Se llaman, ¿verdad?, el hospital El Buen Samaritano, la escuela El Buen Samaritano, el ministerio El Buen Samaritano. Y es que este nombre, hermanos, sale de esta parábola porque esta parábola ilustra, escúcheme bien, póngame atención, esta parábola, hermanos, ilustra el amor y la misericordia como 2 virtudes que han de guiar a aquellas personas que siguen a Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de ahí resultan, ¿verdad?, los nombres para estas instituciones. Y esta parábola, hermanos, rechaza la religiosidad, y esto es porque la religiosidad muerta solo enfatiza, ¿verdad?, lo externo, lo ceremonial, y deja a un lado lo verdaderamente valioso e importante para Dios. A medida que usted y yo vayamos estudiando esta parábola, nos vamos a ir dando cuenta
de lo maravilloso que es, ¿verdad? Esta historia que Jesús contó para darnos un mensaje, ¿verdad?, espiritual. Entonces vamos a ir a la lectura y dice, y aquí dice un intérprete de la ley, capítulo 10, versículo 25, se levantó y dijo para probarle, diga conmigo, para probarle. Le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces, notemos primero que se trata de un intérprete de la ley. Ahora, ¿quién es un intérprete de la ley? ¿Está conmigo? ¿Quién es un intérprete de la ley? Un intérprete de la ley, hermano, era conocido como aquellas personas que se dedicaban o eran más que todos los entendidos de la ley de Moisés. Ellos eran los que interpretaban la ley que Dios le dio a Moisés. Entonces, hermanos, vemos que estos hombres eran, como quien dice, los expertos. Usted ya vio el versículo ahí, ¿verdad? Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, un intérprete de la ley. Quiero que ese punto lo tengamos bien claro, porque este fue el que se acercó a Jesús. Pero note que se acercó ¿para qué? ¿Para qué se levantó? Se acercó, ¿verdad?, a él y le hizo una pregunta, pero no con el propósito de aprender, sino con el propósito de probarle. Aquí probarle es tentarle. En otras palabras, lo que este intérprete quería era, hermanos, agarrar a Jesús en algo, ¿verdad?, para después difamarlo, en algo que no fuera correcto. Entonces, en otras palabras, la intención de este intérprete no era aprender de Jesús, sino más bien tenderle una trampa para que Jesús, ¿verdad?, dijera algo y luego poderlo comentar con los demás y ver que Jesús estaba errado. Pero le llamó maestro. Amén, hermanos. Dijimos, son los expertos de la ley, como quien dice en Honduras, ¿verdad? Los que estudian la Constitución de la República, ¿quiénes son? Los abogados, ¿verdad? Ellos son los que entienden, se supone que ellos son los que interpretan la ley de nuestro país, y ellos, cuando usted tiene algún problema legal, usted dice, ¿verdad? Voy a ir, ¿a dónde? A buscar un abogado para que me ayude, porque él interpreta bien, y sabe bien cómo me puede sacar de esto, ayudarme a resolver esta situación. En este tiempo, hermanos, un intérprete era también alguien que interpretaba los escritos que Dios le había dado ¿a quién? A Moisés. Y ellos se suponía que eran los que entendían bien la ley. Y entonces ellos, hermanos, se dedicaban a dar, ¿verdad?, los conceptos que ellos entendían de la ley. Estos hombres, estos intérpretes de la ley, hacían comentarios de la misma ley. La ley, ¿verdad?, la Torá o el Pentateuco, los libros, ¿verdad?, primeros que están en la Biblia, de Génesis, Éxodo, Levíticos, ¿cuáles son los otros? Deuteronomios, Números, ¿verdad? Ahí está escrita la ley que Dios le dio a Moisés. Y ellos tenían estos escritos, y aparte de eso, ellos se dedicaban a estudiarlos a tiempo completo, y de ahí ellos sacaban, hermanos, comentarios personales. Ellos leían, interpretaban y hacían otros escritos aparte. A estos escritos les llamaban el Talmud y también le llamaban el Mishnah. Eran dos escritos que ellos tenían por aparte, que los habían sacado de la ley. ¿Está conmigo esta noche? Los habían interpretado, y ellos habían hecho sus propios comentarios, como nosotros agarramos, ¿verdad?, la Biblia. Y la mayoría de ministerios sacan sus reglamentos dentro de la iglesia, ¿verdad? Y basados en la Biblia dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y tenemos un manual aparte para ordenar, ¿verdad?, algunos aspectos dentro de la iglesia. Ellos también tenían estos escritos. El problema de estos escritos no era, hermano, que eran otros escritos aparte de lo que ya Dios les había dado, sino que cuando se trataba, hermano, de interpretar, cuando se trataba de arreglar algún asunto, ellos le daban mayor, escuche bien, le daban mayor autoridad
al Talmud y al Mishnah, que eran los comentarios que ellos mismos habían sacado de la ley. Vamos, para que vayamos entendiendo. Entonces el que se le acercó a Jesús no era alguien común y corriente, era un intérprete, dice ahí, de la ley. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos entonces, sigamos leyendo. Dice: Maestro, le dijo, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Mire la respuesta de Jesús, versículo 26. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Amén, hermanos. Bueno, ese versículo dice, ¿verdad?, que Jesús remitió a este intérprete de la ley, ¿a dónde? A la misma ley. ¿A la ley? ¿Cuál ley? A la ley de Moisés. No le dijo, ¿qué dice el Talmud? No le dijo, ¿qué dice el Mishnah? Amén, hermanos. Le dijo, ¿qué dice la ley? Porque ese es un principio que está ahí, hermanos, en la Biblia, y que todo cristiano debemos de entender. Y aunque existen, hermanos, muchos escritos aparte de la Biblia, escritos de hombres muy respetados, de mujeres muy respetadas, que ayudan a entender muchas veces la palabra del Señor, pero nunca tendrán más valor ni más autoridad que la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Por eso Jesús dice, ¿cómo le dice él? Le hace una pregunta y le dice, ¿qué está escrito en la ley? Porque Jesús va a interpretar la ley. Pero había un problema entre los intérpretes de la ley y con lo que ellos interpretaban y lo que interpretaba Jesús. ¿Sabe por qué? Porque los intérpretes de la ley, ellos interpretaban la letra. Diga conmigo, la letra. Mas sin embargo Jesús, aparte, hermanos, de que se interpretaba la letra, más que todo Jesús se enfocaba en el espíritu de la letra. ¿Cuántos están aquí? Ellos leían, ¿verdad? Y leían así en forma literal como estaba escrito ahí, y decían, aquí dice eso y así lo vamos a entender. Mas sin embargo Jesús demostraba el trasfondo que ellos dejaban ahí a un lado y se iba, hermanos, a estudiar o a interpretar el espíritu. Ellos lo hacían de una forma religiosa, de una forma ceremonial. Mas sin embargo Jesucristo le buscaba, hermanos, lo que había dentro de esa ley, o lo que hay dentro de esa ley. Dentro de esa ley había algo muy importante, como ser la misericordia, el amor y el perdón. Cosas que ellos no las interpretaban de esa manera. Y ellos eran bien rígidos al momento de interpretar la ley de Moisés. ¿Cuántos vinieron? Dicen amén. Vamos a respetar los escritos, ¿verdad?, que hay por muchos hombres, por muchas personas, y que son importantes, y que leer los libros que están adicionales a la Biblia, pues también ayuda al conocimiento, a interpretar la palabra del Señor, pero nunca tendrán más autoridad que la palabra del Señor. ¿Alguien puede decir amén en esta noche? Entonces, hermano, vemos que el versículo 27 nos habla la respuesta que dio el intérprete cuando Jesús le preguntó que si había leído la ley, ¿verdad? Y dice que aquel, dice, respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Diga conmigo, respondió correctamente. Amén. Ahora yo quiero que vayamos al libro de la ley, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, para que entendamos de dónde sacó esta respuesta este intérprete de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Jesús le preguntó y le dijo, ¿has leído la ley? Sí, le dijo, ¿qué dice? Y él respondió y dijo, ¿verdad? Que había que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente, y que había que amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿De dónde lo sacó? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice Deuteronomio 6, 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué dice el 5? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón
y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero ahí hay una parte todavía que falta. Vamos al libro de Levíticos, capítulo 19 y versículo 18, para que veamos cómo este intérprete, ¿verdad?, tomó de un libro y tomó del otro para darle una respuesta a Jesús. Dice Levíticos, capítulo 19 y versículo 18. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Yo quiero que usted mire ahí bien ese versículo y subraye, ¿verdad?, esa palabra ahí donde dice él, guardarás rencor, dice, a los hijos de tu pueblo. Diga conmigo, los hijos de tu pueblo. Si no, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová, dice. Entonces, de ahí sacó, ¿verdad?, el intérprete esta respuesta que le dijo a Jesús en el versículo 27. Entonces, hermanos, hay algo que tenemos que notar, y es que el intérprete contestó correctamente, porque ellos tenían aquí en la cabeza, ¿verdad?, la ley. Pregúntele a un abogado así rapidito, ¿verdad?, ¿qué pasa si yo? Y rapidito le contesta, dice la Constitución de la República, ¿verdad?, habla y dice esto y esto y esto. Entonces tienen bien claro lo que es la ley. ¿Estamos de acuerdo? Este intérprete inmediatamente contestó y dijo, ¿verdad?, que había que amar a Dios con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo nuestro corazón, y que había que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ahí hay un detalle, que esa es la forma como ellos están, ¿verdad?, interpretando esta ley. Pero hay algo importante que debemos notar, y dice, ¿verdad?, el verso 19-18, estamos de Levítico 19-18, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Cómo dice? ¿A los hijos de qué? De tu pueblo. Como quien dice, a usted, ¿verdad?, a los hijos de tu papá, de tu mamá, ¿verdad?, no les podés guardar rencor. Amén, hermanos. Entonces ellos así lo leyeron y así lo entendieron. Entonces había un contraste ahí, porque ellos entendían que había que amar al prójimo y no teníamos que guardarle rencor, y había que llevarse bien con ellos. ¿Estamos aquí? Y entonces, hermanos, ellos habían entendido entonces que su prójimo era ¿quién? Los familiares alrededor de ellos. Como quien dice, los hermanos, los papás, los cuñados, los primos. Y para ellos, el prójimo era ¿quién? Sus familiares o los de su nación, los de su raza, como decimos nosotros. Como quien dice, ¿verdad?, los judíos nomás. Los judíos que eran de su nación y los familiares de ellos. ¿Cuántos están aquí? Me dicen amén. Entonces, hermanos, es importante entender eso. Pero a Jesús también le hicieron esa pregunta. La misma pregunta que Jesús hizo al intérprete de la ley, ¿verdad?, también se la hicieron a Jesús. Vamos entonces al libro de Marcos, capítulo 12 y versículo 28. Mire, y vamos a leer allí del 28 hasta el 34. Vamos a ir rápido porque tenemos que entrar en el estudio de la parábola, pero lo tenemos ahí. Ahí está. Mire que a Jesús también le hicieron la misma pregunta. La pregunta que Jesús le hizo al intérprete, a Jesús también se la hicieron. Marcos 12, 28 dice: acercándose uno de los escribas. Un escriba era un erudito de la ley, era un intérprete, ¿verdad?, y muy conocedor de la ley de Moisés. Dice: acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿verdad?, el escriba, y le dijo: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Le preguntó el escriba a Jesús. Veamos el 29. Jesús le respondió, ahí está la respuesta de Jesús. Le hicieron la misma pregunta y Jesús contesta y dice: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Qué dice el 30? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Cuál es ese?
Entiéndase ahí el mandamiento primero, el primer mandamiento. El 31 que dice, y el segundo dice, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Finaliza con una S, ¿verdad, hermanos? ¿Qué quiere decir? Que son dos, así es, ¿verdad? Estos, dice, ¿verdad? Y dice, no hay, ¿verdad?, otros mandamientos mayor que estos dos. ¿Cuáles eran? Amar a Dios y amar al prójimo. Dijimos hasta el 32, ¿verdad? Hasta el 34, perdón. Vamos, ¿qué dice el 31? Y el 32 dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, le dijo, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Jesús fue el que dio la respuesta. Y cuando el escriba corroboró la respuesta de Jesús, entonces, ¿qué dijo el escriba? Bien maestro, ¿verdad? Tú sí sabes, contestaste correctamente. Miren lo que dice el 33 ahora. Y el amarle, le dice, con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, dice, es más que todos los holocaustos y sacrificios, agregó el escriba. Le dijo, has contestado bien, le dijo, y aparte de eso, le dice, ¿verdad? Se habían, hermanos, se había mandado también a presentar holocaustos y sacrificios. Y él dijo, ¿verdad? Presentar holocaustos y sacrificios, todavía estos dos mandamientos es mayor que estos otros mandamientos. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Ahora vemos el 34, para que usted vaya entendiendo. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente el escriba, ¿verdad?, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno sabe preguntarle. ¿Cómo le dijo Jesús? No, dígalo con ganas. ¿Cómo le dijo Jesús? Sin miedo. No estás lejos. Cuando vio Jesús que el escriba le había entendido, entonces le dijo, no estás lejos, le dijo, del reino de Dios. Si era un intérprete de la ley, se sabía la Biblia y todo, se sabía todo, pero no estaba en el reino de Dios. Por eso Jesús le dijo, no estás lejos, estaba cerquita. Volvamos entonces a la escritura. Lucas 10, capítulo 10 y versículo, nos quedamos en el 27, ¿verdad? 10:27, entonces vamos al 28. Y le dijo Jesús al otro intérprete, ¿verdad? Porque lo que fuimos ahorita fue a ver otra historia de Jesús, pero estamos en la historia del buen samaritano, la parábola del buen samaritano. Entonces, cuando éste le contestó a Jesús correctamente, ¿qué le dijo? Bien has respondido, le dijo, haz esto, le dijo, y vivirás. ¿Por qué le dijo que lo hiciera? Porque no lo estaba haciendo. Has contestado bien, le dijo. Amén, hermanos. Y esto es muy común, ¿verdad? En los tiempos de hoy. Hay mucha gente que conoce bien de Dios. Amén, hermanos. Conoce la Biblia y se la citan a usted. Y cuando usted los escucha hablar, usted dice, se sabe la cita, y yo no me la sé. Yo sabía que la Biblia dice eso, pero no me sé la cita. Y ellos se saben la cita. Si usted sale a la calle y le pregunta a alguien, ¿verdad?, ¿qué fue lo que hizo Jesús por la humanidad? ¿Qué cree que le contestaría? Le responden correctamente. Y le dicen, no, Él murió por nuestros pecados y por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, ahora nosotros podemos tener salvación. Y usted le pregunta, ¿y usted por qué no está en los caminos del Señor? Buena pregunta, dicen ellos, ¿verdad? Entonces la gente contesta bien, conocen bien, pero no entran. Por eso Jesús le dice al intérprete, bien has respondido, le dijo. ¿Y qué le dijo? Haz esto, le dijo, y vivirás. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Amar a Dios con toda su mente, con toda su fuerza, con todo su corazón. ¿Y qué más? El segundo mandamiento, amar a tu prójimo, le dijo, como a ti mismo. Mire lo que dice el 29. Vamos al 29 rápido ahí, Nelson. Verso 29. Dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús,
¿y quién es mi prójimo? Mire qué pregunta. Si yo le pregunto a usted quién es mi prójimo, usted me contesta así. A cualquier persona que usted salga y le pregunte quién es el prójimo para usted, inmediatamente le contesta. Porque todos entendemos que prójimo es cualquier otra persona que no sea yo. Y ese es el verdadero sentido de la interpretación de la palabra prójimo. Pero él quería justificarse. Dice ahí el versículo. ¿Usted leyó? Dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué queriendo justificarse? Porque él, en otras palabras, yo amo a mi prójimo. Amén, hermanos. O sea, esa palabra no me cae a mí, como los que están en la iglesia muchas veces, ojalá hubiera venido el hermano aquel, para él era ese mensaje. Entonces le está diciendo, como decimos nosotros, barajo, ¿verdad? Esa palabra no es para mí. ¿Verdad? Amén, hermano. Justificándose él, yo amo a mi prójimo, ¿verdad? Amén, hermanos. Dice que queriéndose justificar, le hizo la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Amén. ¿Y quién es mi prójimo, pues? Si y si le empezaba a preguntar a Jesús, le cuenta todo lo que él ha hecho con algunas personas. Con algunas personas. Porque ellos entendían que prójimo, ¿quién era? Sus familiares o algunos de su raza, ¿verdad? Si usted está en Guatemala y se encuentra con un hondureño allá, usted reconoce al hondureño, ¿verdad? Como que fuera de su raza. Y a él le podría echar una mano, pero a este chapín no es que se olvide. ¿Se imagina, hermanos? ¿Estamos aquí, hermanos? Pero no es así, ¿verdad? En Jesús le explica y no es así. Vamos entonces al siguiente versículo, versículo 30. Vamos volados con esto ya. Amén, hermanos. Démosle un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué dice el 30? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Entonces dijo Jesús, le voy a contar una parábola a para que entienda, ¿verdad? Y empezó contándole la historia y le dijo, había un hombre que había salido ¿de dónde? De Jerusalén, y iba ¿para dónde? Para Jericó. De Jerusalén a Jericó había aproximadamente unos 30 kilómetros y era de arriba hacia abajo. Si alguien iba de Jerusalén a Jericó, venían, ¿verdad?, de allá arriba para abajo unos 30 kilómetros. Ese camino donde ellos venían estaba lleno de lo que nosotros llamamos barrancos, ¿verdad? ¿Sí me entiende, verdad? Paredones, así un camino montañoso. Entonces, y cuando la gente venía, el lugar ese, ¿verdad?, se prestaba para asaltar a la gente. Y hasta en la actualidad dicen que ahí es bastante peligroso ese camino de Jerusalén a Jericó. ¿Estamos aquí? Y todavía la gente asalta ahí. Como para que vayamos teniendo una idea, el lugar era bastante peligroso, ¿verdad? Jesús le cuenta empieza a contarles una parábola y dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. ¿Qué hicieron? Le despojaron. ¿Qué más? Lo hirieron. ¿Qué más le hicieron? ¿Lo dejaron medio qué? ¿Lo dejaron muerto o lo dejaron medio muerto? ¿Cómo? Medio muerto. ¿A qué se parece ese lugar? Algunos lugares, ¿verdad?, en nuestro país. Cuando usted pasa por ahí, lo despojan, le quitan todo, si es posible lo dejan ahí, ¿verdad?, como dicen en mi pueblo, con un guamazo en la cabeza, y le llevan todo y lo dejan ahí medio muerto, ¿verdad? Se parece bastante. Entonces Jesús lo que quiere decir que existe un tipo de gente que es así, que ellos creen que lo suyo es de ellos. ¿Me está entendiendo? Jesús está diciendo, existe un tipo de gente que es así, que ellos creen que lo que es de otro es de ellos. O sea, lo tuyo es mío, aunque lo mío no es tuyo, ¿verdad? Pero lo tuyo sí es mío. Lo que quiere decir es que existe gente que usa, hermanos, más de 10,000, 20,000 formas para ver
cómo le roban al prójimo. Y no piense usted que nos vamos a referir solo a los que andan ahí asaltando, ¿verdad? Que andan con una pistola, que andan ahí con un machete, qué sé yo, andan, ¿verdad?, asaltando. Sino también a los que tienen negocios. ¿Estamos aquí? Aquellos que les gustan los negocios, ¿verdad? Y dicen, bueno, yo, ¿verdad?, me dedico a vender esto y voy a vender esta imitación como que si fuera original. ¿Qué está haciendo? Está robando. Lo mandan, ¿verdad?, a repartir producto y en el camino le sacan, ¿verdad?, a los sacos, un poquito a cada saco, y al final hacen un saco ellos y lo venden. ¿Qué hicieron? Robaron. Y eso es lo que pasa en la mayoría de gente. Pero entiéndase que este tipo de gente no es gente cristiana. ¿Estamos de acuerdo? Porque no se concibe en un cristiano que le robe a otro. Y es más, ningún ladrón, ¿verdad?, dice la Biblia, podrá entrar en el reino de los cielos. El lugar que tiene un ladrón es allá, en el lago de fuego, el infierno. ¿Estamos aquí, hermano? Entonces, usted no se vaya a sentir ofendido, porque eso no es para los cristianos. Robarle a los otros, ¿verdad? Agarrar lo que no es suyo. Hacer negocios así medios chuecos. Transear, dicen algunos, ¿verdad? Entonces, cuando usted va en ese camino, usted se parece a estos ladrones que se lanzaron contra este hombre que venía de Jerusalén a Jericó, y vinieron, hermanos, y lo atacaron, lo despojaron y lo dejaron. ¿Cómo lo dejaron? Yo le digo que repita eso porque esa parte es bien importante. ¿Cuántos vinieron? Dicen amén. Entonces, hermanos, vamos al verso 31, para que nos vaya dando más luz la historia. Verso 31. Dice, aconteció, dice, que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó. ¿Cómo dice? Viéndole, diga conmigo, viéndole. Es que cuando usted escucha la palabra viendo, usted se imagina que miró y pasó, ¿verdad? Pero cuando vamos a la palabra, hermanos, griega, que fue el idioma en que se escribió esta historia, la palabra viéndole ahí es, se acercó y constató que no estaba muerto, que estaba vivo todavía. Entonces aconteció, dice, que descendió ¿quién? Un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Entonces lo vio y yo creo que dijo, ¿verdad? No, este no es, se parece a mi primo Marcos, pero no es él, me voy. ¿Cuántos están aquí? Porque constató, viéndolo, dice, se acercó viéndolo y lo vio y dijo, este no es conmigo, no es el que estén ahí por ahí los ladrones todavía, mejor, ¿verdad? Me la doy. Se parece a alguna gente, ¿verdad?, que miran a uno que está haciéndole como pollo allá y dicen, ¿quién es vos? Se parece, no es ese. Por alguna razón lo mataron, a nadie matan de puro gusto. Pero es que yo lo miro vivo todavía. No, se está cabal ya. Pero si fuera un hermano de él, si fuera un familiar de él, si fuera un amigo de él, si estuviera en Estados Unidos, si fuera un hondureño el que está ahí pasando. ¿Quién eran los sacerdotes? Los sacerdotes eran las personas, ¿verdad?, consagradas, que servían en el templo y que estaban para ayudar y guiar a la gente, ¿verdad?, a tener comunicación con Dios. Los sacerdotes, hermano, eran los mediadores entre Dios y el pueblo. Si presentaban sacrificios, si presentaban holocaustos, ofrendas, el encargado de hacer eso era el sacerdote. El encargado de ayudar al pueblo a acercarse a Dios era el sacerdote. ¿Y sabe qué más? Ellos también eran los encargados de dar a conocer la ley. Y ellos hacían uso de los intérpretes que se dedicaban a tiempo completo a interpretar, ¿verdad?, la ley, y luego ellos tomaban esos escritos y empezaban a darle a conocer al pueblo, ¿verdad?, representando a Dios en esta tierra.
Pero ese día pasó un sacerdote y aquel que estaba ahí, ¿cómo estaba? Medio muerto. Él constató que estaba medio muerto y entonces lo vio de largo y mejor se la dio. ¿Qué dice el siguiente versículo? Vamos a ver. Dice, asimismo un levita, diga conmigo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, se pasó como. ¿Y qué hizo también? Constató de que el hombre estaba vivo todavía, porque estaba medio muerto, no estaba muerto. Y ya le voy a explicar cuál era el problema ese. Pero dice que viéndole pasó de cerca. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran, como quien dice, los ayudantes de los sacerdotes. Y es que en Jericó había, ¿verdad?, cualquier cantidad de sacerdotes. Y entonces allá habían bastantes levitas, que eran los consagrados también a servir en el templo. Ayudaban al sacerdote en las ceremonias, en todo lo que ellos hacían. Cantaban y estaban ahí en la música, participaban en el servicio de la iglesia. Pasó también un levita y dice que viéndole, también pasó de largo. El sacerdote y el levita tenían un problema para no acercarse, porque ellos también eran respetuosos de la ley. Números capítulo 19, versículo 11, dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Ellos tenían un problema, que si tocaban un muerto, eran considerados inmundos 7 días, tenían lío. Entonces, pero hay un problema ahí, que el tipo no estaba muerto, o sea, no era un cadáver. Amén, hermanos. ¿Alguien puede decir amén más fuerte? Quiero que vayamos a Mateo 5:43. Bien importante esta otra cita bíblica. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás ¿a quién? A tu enemigo. Ellos tenían un problema con los publicanos. ¿Y sabe qué? Los consideraban sus enemigos. Le voy a explicar un poquito ahí. Ellos tenían un problema porque los publicanos de alguna forma habían conseguido algo así como una especie de franquicia con los romanos y habían conseguido ellos, hermanos, cobrar los impuestos. ¿Me está entendiendo? Ellos iban a cobrar los impuestos y de una forma legal, entre comillas, ¿verdad? Ellos eran los encargados, como aquí, ¿verdad? Cuando le van a cortar la luz a usted, usted sabe que no son los de la ENE específicamente, sino que hay un contratista, ¿verdad? Usted sabe que va otro y le corta. Ellos están contratados por la ENE para cortarle la luz a usted. Los publicanos eran los encargados de cobrar los impuestos. De una forma legal, habían conseguido con los romanos que les dieran, ¿verdad?, ese proyecto. Entonces ellos los cobraban. Entonces ya cuando ellos lo cobraban de más. Y por eso caían mal, hermanos. Y ellos los menospreciaban y no los podían ni ver. Entonces dice Jesús, capítulo 5, verso 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. ¿Y qué dice? Y aborrecerás a tu enemigo. ¿A dónde había dicho eso? Él dijo, oíste que fue dicho. ¿Dicho por quién? Por los intérpretes, por los escribas, por los que daban a conocer, pero la ley de Dios no decía eso. Busque usted en la ley de Dios donde dice, hay que aborrecer al enemigo. No dice. Pero ustedes oyeron a quienes, a los intérpretes que decían, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Entonces ellos no podían compartir con un publicano, con un pecador peor, ni había que acercarse a él. Pero ¿qué dice el 44? Dice, pero yo os digo, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Dándole al intérprete de la ley una interpretación correcta. Ellos tenían la ley, tenían la palabra, pero la habían interpretado mal. Entonces viene Jesús y les dice, les voy a dar mi interpretación. Y lo que yo digo es, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Vamos a ver el 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está
en los cielos. Mire que eso era importante para ser hijo del de arriba. ¿Alguien dice amén? Que hace salir de su sol, ¿sobre quiénes? Sobre malos y sobre buenos. Y que hace llover sobre justos. Démele un fuerte aplauso a ese Dios que es el que usted y yo servimos. Vamos al 46. Mire lo que dice el 46, para que vayamos entendiendo. Ellos tenían una interpretación, pero Jesús les dice, le está diciendo a este intérprete, imagínese usted el intérprete ahí, ¿verdad? Que Jesús le está diciendo, dice el 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así mismo los publicanos? Ellos bendecían y amaban a aquellos, ¿verdad? Ellos pagaban conforme recibían. ¿Estamos de acuerdo? Vamos al 47. Y dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Entiéndase aquí los gentiles, los paganos. ¿No hacen también así ellos? Saludan, solo se saludan entre ellos. Entonces Jesús le dice, ustedes tienen una interpretación acerca del prójimo. Porque él preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús empieza a explicarle quién es el prójimo. Ellos habían entendido que su prójimo eran su familia, sus seres queridos, sus amigos, pero sus enemigos había que aborrecerlos. O sea, lo vieron y miraban a un publicano y dicen, si con Jesús, ¿cuántas veces nos enojaron por eso? Porque Jesús comía con los publicanos, se juntaba con los pecadores. Y ellos decían, ¿verdad? ¿Cómo es posible que va a hacer eso? Entonces, hermano, ellos tenían unos problemas. Decían, no podemos tocar un cadáver. Y algo más, mire lo que les dice Jesús, estamos en la verdadera interpretación de Jesús. Él está dando la verdadera interpretación, no lo que ellos manejan. Ellos tienen una interpretación, pero Jesús le está dando otra. Vamos a Mateo, capítulo 9 y versículo 11. No se preocupe, vamos a ir finalizando. Mateo, capítulo 9 y versículo 11 hasta el 13. Mire cómo dice, cuando vieron esto los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Estos tipos eran peor todavía que los escribas. Los escribas interpretaban la ley, manejaban sus conceptos y todo, pero los fariseos eran más rígidos, más estrictos cuando se trataba de respetar o de interpretar o de darle a conocer que otro hiciera bien, ¿verdad?, lo que la ley decía. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Con quién comía Jesús? Pero eso había que aborrecerlos en la interpretación de los intérpretes de la ley. Y Jesús, en vez de aborrecerlos, ¿qué dijo? Hay que amarlos y hay que bendecirlos. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Vamos al 12. Preguntaron ellos. Y dijeron, ¿verdad? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Los enfermos. ¿Qué dice el 13? Id pues y aprended lo que significa. ¿Qué les dijo? Ustedes saben la ley, ¿verdad? Pero vayan y aprendan el verdadero significado. Y dice, ¿verdad? Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿para qué Jesús iba a buscar a los santos? ¿Para qué iba a venir por los sanos? Entonces, por eso Él comía y compartía ¿con quiénes? Con los publicanos y con los pecadores, porque eran los que todo el mundo decían están fuera del reino de Dios. Mas sin embargo, aquel intérprete ya Jesús le había tirado la primera y le dijo, está cerca, le dijo, del reino de Dios. Alguien vino y me dice amén más fuerte. Voy a salir ya de ese punto leyendo una lectura más nomás. Éxodo capítulo 23 y versículo 4. Allí también nos habla acerca del trato con los enemigos. Pero mire qué importante es esto. No solamente estaba refiriéndose a las personas, también a los animales. Aquí hay un principio para aquellos
que tratan mal, ¿verdad?, las mascotas. ¿Y cómo debemos de tratarlas? Aquí vamos a aprender. Éxodo 23:4. Y si encontrares el buey de tu enemigo, dice, o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. ¿Eso decía qué? Eso no lo dijo Jesús. Eso decía la ley de Moisés, y eso no lo habían leído ellos. Amén, hermanos. Y si lo leyeron, lo hicieron a un lado. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. ¿En una demostración de qué? De aunque él, ¿verdad?, lo ha ofendido, pero que en su corazón no hay ningún rencor. Entonces, para que usted agarre el animal de un enemigo suyo, ¿verdad?, lo encontró por allá, ¿verdad?, lo encontró algún objeto, porque usted de repente no va a encontrar el animal de su enemigo, porque su enemigo no tiene animales. Pero se encontró el celular de él por allá, y usted sabe que, o se encontró la cédula, ¿verdad?, de su enemigo allá en la farmacia, que la dejó olvidada, por ejemplo, y usted la mira y dice, ya sé quién es este, ¿verdad? ¿Qué va a hacer usted? Es su enemigo, lo ofendió, y lo que le hizo no tiene perdón de Dios, dice alguien por ahí. Pero si le encontró su buey, entiéndase ahí, si encontró su máquina del año, ¿verdad? Entonces dice, vaya y que haga, vuelve y que haga, devuélvaselo. Entonces a su enemigo, ¿verdad? ¿Qué tal el vecino? Aquí le traigo el gatito, mire que se nos va a meter allá. Nos hizo unas cuantas groserías allá adentro, pero no se preocupe, ¿verdad? Aquí se lo traemos. Es más, ya le dimos comidita el gato nosotros. Aquí está, mire. Pero ¿qué hace usted con el perro del vecino cuando se le mete en la casa? ¿Por qué se pusieron así tan... ¿Qué hace usted, hermano, cuando se meten las gallinas del vecino a su casa? Y más si su vecino le gusta tirar sátiras, y si le gusta tirar indirectas, y si le sube el volumen, ¿verdad? Y si es medianoche y él le pone, ¿verdad?, con el fin de reventarlo a usted. Y en la mañana llega el perrito ahí, ¿verdad?, a comerle la leche, el perrito suyo. ¿Qué va a hacer usted? Lo va a agarrar, ¿verdad?, tiernamente. Ay, tiene unas pulguitas aquí, le voy a echar de estos. ¡Vecino! Y el vecino no lo quiere ni ver a usted. Pero si fuera el perrito de su familiar, de su mejor amigo, del vecino que sí es calidad, el que le lleva sopas por muro ahí, ese sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que está enseñándole Jesús al intérprete ahí? ¿Se imagina el intérprete cómo estaba allá a la par de Jesús? El tipo que se la tiraba, déjenmelo a mí, yo voy a hablar con él, ¿verdad? Sí, que vaya él, porque él entiende bien la Biblia, ¿verdad? Que él le va a preguntar. Y empieza Jesús y empieza a contarle una historia de la vida real. ¿Ve cómo la interpretación de ellos está contraria a la interpretación que Jesús tenía? ¿Alguien dice amén? Volvamos a la parábola, Lucas 10. Vamos a ir al verso 33 y vamos a leer el 33, el 34. Dice, vamos al otro personaje. Ya pasó el sacerdote, pasó el levita y ya los comprendimos porque ellos de alguna forma actuaron como actuaron. Pero mira el samaritano. Pero un samaritano, diga conmigo samaritano. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, ¿y cuál es la palabra que usa ahí? Y viéndole, la misma palabra que utiliza para decir que el sacerdote viéndole, que el levita viéndole, dice que el samaritano también viéndole fue movido a misericordia. ¿Quién es el samaritano? El samaritano eran hermanos judíos que se habían mezclado con otros que no eran de su raza, con los asirios, por ejemplo. Entonces, un judío con una siria ya no salía judío, como nosotros, ¿verdad? Nos contaron una historia en la escuela y nos dijeron que nosotros somos una mezcla de españoles. Díganlo sin miedo. Los españoles, ¿verdad?, vinieron y tomaron a los indígenas, ¿verdad? Una española se agarró un indito, ¿verdad? Y ahí salió uno de nosotros.
o un español, ¿verdad? Agarra una indita y ya salimos ahí nosotros. Porque nosotros somos así más guapos todavía. Así eran los samaritanos. Entonces decían los judíos, estos no son judíos. Los samaritanos son los de Samaria, son los que ahora son los palestinos. Y siempre han tenido esa guerra los judíos, ¿verdad? Con los palestinos. Te escuchan las noticias y están en guerra. Porque tienen eso, los judíos dicen, nosotros somos el pueblo de Dios, estos no son nada. Y nosotros tenemos la ley de Dios, ¿verdad? Él nos la dio a nosotros, es para nosotros. Pero los samaritanos dicen, ¿se imagina cuando el intérprete, me lo imagino yo que estaba escuchando a Jesús ahí? O sea, pasó un sacerdote, le dijo, lo vio, constató que estaba vivo y no hizo nada, le dice. Pasó un levita, constató también que estaba vivo y no hizo nada. Pero un samaritano, y yo creo que se quedó que no lo diga, ¿va? Pero un samaritano, le dice, vino cerca de él y viéndole, constatando que estaba medio muerto, fue movido a misericordia. Fíjense que el samaritano no tenía mucho la interpretación de la ley, ni nada por el estilo, pero tenía una virtud muy importante, un atributo muy importante que se llama misericordia. Vamos a ver qué dice el 34. Vamos ya casi llegando al final. Y acercándose, dice, vendó sus heridas. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Entonces, notemos que en primer lugar, dice que se acercó. Leyó el versículo anterior, ¿verdad? Diga conmigo, se acercó. Dígalo más fuerte porque no escucho, se acercó, diga. Entonces no tenía prejuicios religiosos ni raciales, ¿verdad? Él no dijo, hey, ve, aquí hay un judío tirado, ¿eh? O aquí hay que será publicano, será judío, será... No, él no dijo eso. Solo constató que estaba medio muerto y dijo, aquí hay una persona, voy a ayudarle. Amén, hermanos. Entonces él no tenía ese problema. Segundo dice ahí, y acercándose viendo sus heridas, ¿qué hizo? Vendó sus heridas, dice. Entonces lo primero, se acercó. O sea, no tenía, ¿verdad?, prejuicios religiosos ni raciales. Vendó sus heridas. O sea, estaba herido. ¿Cómo lo dejaron los ladrones? Medio muerto y estaba herido. No sé si le dieron con piedras, con machete, con algún saber, pero lo hirieron. Entonces estaba destilando que sangre. A él no le importó, ¿verdad? Y se me va a manchar de sangre ¿qué tal si me echan la culpa a mí después? No lo pensó. O sea, había una necesidad ahí y dijo, aquí voy a atender a Y no le importó mancharse, untarse de sangre, ¿verdad? Ni decir, no, nada por el estilo. Y ellos dijeron, y si toco este cadáver, y si está muerto, voy a estar inmundo por 7 días. ¿Cuántos están aquí y me dicen amén? Y luego, ¿qué hizo? Y dicen, echándoles aceite y vino. ¿Qué le echó? Aceite y vino. Entonces, en otras palabras, no se detuvo para compartir lo que él tenía. Él no dijo, me voy a quedar sin nada si le doy a ¿verdad? Si me pongo a atender a ¿qué va a pasar? Y poniéndole, dice, en su cabalgadura, lo llevó al mesón, que diga conmigo, lo cargó. O sea, hizo uso de sus fuerzas, las compartió. O sea, no lo discriminó, no lo menospreció, no tuvo miedo a untarse sangre de él. Luego lo cargó, se compartió el aceite, el vino, y dice que ungió sus heridas, ¿verdad? Lo curó, lo vendó, lo llevó al mesón. ¿Y qué hizo? Cuidó de él. Entiéndase aquí que cuidó de él, empezó a limpiarlo, a atenderlo, porque estaba medio muerto, todo herido, ahí en ese lugar. Estamos aquí, me dice amén. Vamos finalizando, verso 35. ¿Qué dice el 35? Dice, otro día al partir, sacó sus 2 denarios, diga conmigo, sacó el billete. Amén, hermano. Sacó el billete, ¿verdad? 2 denarios equivale a 2 días de trabajo, ¿verdad? Entonces sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. El dinero representa la vida. Si usted no tiene billete cuando ya está, ¿verdad? Hay un doctor que lo puede atender, pero si no tiene billete, usted se muere. Usted tiene hambre, pero si no tiene billete,
se va a morir de hambre. El dinero representa la vida, o sea, él no escatimó hasta su propia vida. ¿Alguien dice amén? ¿Para qué? ¿Para ayudar a quién? Aquel que estaba medio muerto, que lo habían dejado. ¿Quiénes así? Los ladrones. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al siguiente versículo. Entonces no solamente, ¿verdad?, representa la vida, sino que su tiempo, su trabajo. En otras palabras, puso su fe, ¿verdad? Lo demostró con obras. ¿Alguien dice amén? Y dice el 36, ¿quién pues de estos, le dijo Jesús al intérprete, quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Vamos a ver qué responde este muchacho. Verso 37. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahí se estaba un poco difícil, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque ir a hacer eso con su enemigo no estaba fácil. Le dijo Jesús, ve y haz tú lo mismo. Conclusión, Jesús le mostró a este intérprete que estaba equivocado en la interpretación de la palabra. Segundo, Jesús le dio la verdadera interpretación de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Tercero, así hay mucha gente hoy día que existe en este mundo, que aunque conocen la ley, aunque conocen la Biblia, aunque saben que el camino más correcto, y le salen diciendo a usted, ¿qué le dicen? No, pero yo hago buenas obras. Yo soy un buen samaritano porque hago buenas obras. No. Este samaritano actuó así, no para salvarse, sino porque ya era salvo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, muéstrame, dijo Santiago, tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe, mis obras por la fe. Entonces, ¿cuándo usted va a obrar así? Cuando realmente usted haya nacido de nuevo y tenga en su corazón a Cristo dentro de usted. Y cuando usted entiende eso, se da cuenta que no va a hacer buenas obras solo con ciertas personas, sino que va a tener que aprender hasta amar a sus enemigos. Y para eso usted necesita tener un encuentro personal con Cristo en su corazón. Entonces, cuando alguien le salga a usted con ese argumento de que yo hago buenas obras, dígale, yo quiero contarle una historia a usted. El buen samaritano se llama, y qué bueno que usted hace buenas obras, pero yo quiero contarle algo a usted. Aquí hay una historia que el buen samaritano, ¿verdad? Jesús lo contó con el fin de darnos una enseñanza a nosotros. Entonces, la verdadera interpretación, entonces, es que esta parábola Jesús no la usó para decir de que por obras nosotros vamos a salvarnos, sino más bien para que entendamos que cuando hemos sido salvados por el Señor, entonces no vamos a escatimar en ayudar a nuestro prójimo. Póngase de pie, vamos a orar. Y si alguien esta noche dice, yo necesito volverme al Señor, pues hoy, dígale, Señor, te entrego mi corazón y te pido, ¿verdad?, que así como ese samaritano tomó, ¿verdad?, a ese hombre que estaba medio muerto, también Jesús representa a ese samaritano, y por eso es que Él, ¿verdad?, nos ha sacado a nosotros de donde estábamos medio muertos, donde no valíamos nada. Él llegó, ¿y qué hizo Jesús por nosotros? Vendó nuestras heridas, no escatimó hasta su propia vida para darnos a nosotros vida y vida en abundancia. Por eso es que tenemos que alabarle, por eso tenemos que honrar su nombre, por eso tenemos que bendecirle. Y si usted no había entendido y usted está en este lugar, lo mínimo que usted puede hacer es decirle al Señor, gracias, porque yo no sabía que esta parábola también se trataba de ti, de tú que viniste a darnos vida. Hoy, esta noche, si usted estaba apartado de los caminos del Señor, dígale con todo su corazón, Señor, perdóname,
y ayúdame para poder seguir adelante. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, es bendición para nuestras vidas. Creemos, Jesús, que tú no haces acepción de personas y tú nos amas a todos. Y por eso esta noche te damos alabanza, te damos honor, te damos gloria. Gracias por todo lo que hace en nuestras vidas. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias por ayudarnos. Gracias, Dios, por todo lo que hace en nuestras vidas. Perdónanos por vivir alejados de tu presencia. Perdónanos porque muchas veces, aunque tenemos el conocimiento, aunque sabemos qué es lo bueno, muchas veces vamos y practicamos lo malo. Perdónanos, Dios. Hoy, Señor, recibimos el mismo mensaje que tú le diste a este intérprete y le dijiste que fuera y hiciera él lo mismo. Si hemos aprendido esta noche